Te crees especial, ¿eh? Conduciendo un coche así en mi ciudad. La voz del agente Frank Gallo, cargada de café barato y presunción, resuena en el cálido aire de la tarde. Se asoma a la ventanilla del reluciente McLaren amarillo. Sus gafas de sol de espejo no ocultan el desprecio en su mirada. Una pequeña donación al baile de la policía hará que esta multa por exceso de velocidad desaparezca. Una chica como tú no querría puntos en su licencia. ¡Crack! El sonido no es una bofetada, sino el brutal impacto de un puño en un pómulo. Una impactante explosión de violencia en la silenciosa cuneta. La mujer del vestido de seda amarillo, Sahara Sterling, apenas se mueve. Pero un moretón oscuro comienza a formarse en su despampanante rostro. Gallo se sacude los nudillos, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. Deberías haber pagado, cariño. Ahora has agredido a un oficial. No tiene ni idea de que la mujer a la que acaba de golpear no solo es agente especial del FBI, sino una de las mejores instructoras de combate cuerpo a cuerpo de la agencia. ¿Qué pasa cuando un policía racista y corrupto se encuentra con un arma que el gobierno gastó millones en perfeccionar? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale me gusta. Y suscríbete para ver justicia impartida no con una gavilla, sino con una brutal eficacia demoledora. El sol era un martillo implacable en el vasto cielo azul pálido, golpeando la franja de asfalto negro que atravesaba el soñoliento paisaje desteñido del condado rural de Somerset. Era el tipo de calor que hacía brillar el aire, convirtiendo el horizonte lejano en una ilusión de agua. En este tramo olvidado de la ruta estatal 74, los únicos sonidos eran el zumbido de las cigarras en la hierba seca y el rugido ocasional de algún camión de 18 ruedas que pasaba. Era un lugar entre dos mundos, una tierra perdida de campos polvorientos y carteles descoloridos que prometían gasolina barata y cerveza fría. En medio de ese silencio opresivo, el McLaren 700 BSS no parecía un coche, sino un rayo de sol, una flecha de oro fundido disparada desde el arco de un mundo lejano y más rico. Se movía con una gracia fluida. Su motor, un rugido bajo y depredador, era la antítesis del zumbido soñoliento del paisaje. El coche era un extraterrestre, una hermosa e imposible criatura de fibra de carbono y perfección aerodinámica. Su vibrante pintura amarilla contrastaba con los apagados marrones y verdes del campo. Era un testimonio rodante de velocidad, opulencia y potencia. El tipo de vehículo diseñado para llamar la atención, ser visto, ser envidiado. Al volante estaba la agente especial Sahara Sterling, aunque para el mundo en ese momento era Ceci, la novia ostentosa y adinerada de un conocido traficante de armas. Su identidad era una ficción cuidadosamente construida, un disfraz que usaba con la misma comodidad que el vestido de seda amarilla que envolvía su espectacular figura. El vestido era una obra maestra de diseño minimalista, un sencillo vestido tubo de color amarillo canario que se ajustaba a cada curva, celebrando un físico a la vez voluptuoso y atlético. Sus finos tirantes resaltaban sus hombros tonificados, y el escote era pronunciado, insinuando un busto generoso y voluminoso que la suave tela no lograba disimular. Era una mujer de una belleza deslumbrante, con la piel color miel y una cascada de rizos oscuros y apretados, cuidadosamente recogidos en la coronilla. Su rostro, de pómulos altos, labios carnosos y grandes ojos inteligentes color chocolate oscuro, era una máscara de elegancia serena, casi aburrida. Pero bajo esa plácida superficie, la mente de Sahara era un torbellino de actividad. Todos sus sentidos estaban alerta. Su misión era ser el cebo, el señuelo irresistible diseñado para atraer a los oscuros financistas del sindicato que su equipo había estado rastreando durante 18 meses. El coche, el vestido, los pendientes de diamantes que brillaban al sol. Todo formaba parte de la trampa. Su destino era una finca aislada a 16 kilómetros por esta carretera, donde se celebraría una reunión. Un encuentro que, con suerte, sería el último clavo en el ataúd de una extensa organización criminal. Se encontraba en la fase final y más peligrosa de la operación, el momento en que la línea entre el cazador y la presa era más tenue.
Estaba completamente sola, una decisión deliberada para mantener la integridad de su tapadera. Su respaldo era un equipo fantasma que monitoreaba desde una señal satelital a kilómetros de distancia, listo para descender si algo salía mal. Pero por ahora, ella era la punta de lanza. Mientras conducía, se permitió una pequeña apreciación profesional de la máquina que comandaba. El McLaren era una maravilla de la ingeniería, respondiendo al más mínimo toque con una emocionante oleada de potencia. Se sentía vivo bajo sus manos, una bestia domada de velocidad y precisión. La operación requería proyectar un aura de opulencia natural y un toque de temeridad, y el coche era su herramienta principal. Miró el velocímetro. 153 km/h. Un poco rápido, pero perfecto para Ceci. Soltó un poco el acelerador, reduciendo la velocidad a unos 80 km/h, más razonables. El objetivo era atraer la atención adecuada en su destino, no la incorrecta durante el trayecto. El suave zumbido del potente motor, la calidez del sol en su piel, la sensación de la seda contra su cuerpo. Era un retrato sensorial de una vida de lujo, pero para Zahara era solo un día más en la oficina. La opulencia era una herramienta, la belleza un arma y la serenidad una ilusión cuidadosamente mantenida. Tras su mirada serena se escondía la mente de una depredadora. Una mujer que se había abierto camino desde las calles más duras de Detroit hasta las más altas esferas de la Policía Federal. Era una erudita, una estratega y, cuando era necesario, una guerrera de una capacidad aterradora. La seda de su vestido ocultaba un cuerpo afinado por años de entrenamiento incansable. Un arma viviente tan perfeccionada y peligrosa como el superdeportivo que conducía. Era una fuerza de la naturaleza oculta a simple vista. Una hermosa flecha dorada dirigida al corazón de los corruptos. Desde un lugar de estacionamiento polvoriento y desteñido por el sol, a media milla de distancia, oculto tras una gran valla publicitaria descascarada de una empresa local de suministro de tractores, el oficial Frank Gallo observaba el mundo pasar. Su reino abarcaba un tramo de 16 kilómetros de la ruta estatal 74 y lo gobernaba desde el trono de vinilo agrietado de su viejo coche patrulla Ford Crown Victoria. A sus 38 años, Gallo era un hombre cuya temprana promesa se había convertido hacía tiempo en un resentimiento amargo y latente. Se había unido al departamento del sheriff del condado de Somerset hacía 15 años con vagas nociones de heroísmo y respeto. Pero la realidad del trabajo, el bajo salario, el aburrimiento interminable y la exposición constante a las pequeñas miserias de la vida rural habían erosionado su idealismo, dejando tras de sí un núcleo duro y cínico de codicia y prejuicio. Era un hombre sumido en la mediocridad, con las tripas hinchadas por encima del cinturón de servicio, la cara hinchada y perpetuamente enrojecida por una dieta de comida de gasolinera y cerveza barata. El recluta delgado y musculoso de su foto de la academia había sido reemplazado por un hombre corpulento de mediana edad cuya única autoridad restante provenía de la placa en el pecho y la pistola en la cadera. Su patrulla era su castillo y su oficina. El interior olía a café rancio, a Armoral y al tenue aroma metálico de su propio sudor. Una colección de envoltorios de comida rápida cubría el suelo del lado del copiloto. Escondida en la visera, había una foto desgastada de su exesposa, un recordatorio de la pensión alimenticia que consumía su magro salario. Gallo veía el mundo con sencillez y crudeza. Allí estaban las personas como él, la columna vertebral del país, trabajadora y olvidada. Y luego estaban los demás, los que lo tenían fácil, los que hacían alarde de su riqueza, los que no pertenecían. Su tramo de 16 kilómetros de asfalto era el gran ecualizador. Aquí, él era la ley. Aquí, él era el guardián. Y el peaje para pasar era lo que pudiera sacarles a quienes consideraba indignos de su buena fortuna. Había desarrollado un sexto sentido para ello, un instinto para encontrar al objetivo perfecto. No buscaba delincuentes empedernidos. Eran demasiado problemáticos. Era un depredador de oportunidades, a la caza de matrículas de otros estados, de coches de lujo conducidos por gente de paso.
Gente que preferiría pagar una multa en efectivo antes que lidiar con la molestia de una cita judicial en un pueblo que jamás volverían a ver. Fue una estafa de poca monta. $100 por aquí, 200 por allá, pero sumaba. Era su impuesto privado a los exitosos, su forma de recuperar un trocito del mundo que sentía que lo habían estafado. Hoy el día estaba particularmente tranquilo, el calor agobiante, el tráfico despejado. Llevaba casi 2 horas sentado en su escondite, con el aire acondicionado del coche luchando contra el sol implacable, y su aburrimiento se transformaba poco a poco en un estado de ánimo agrio e irritable. Le había puesto una multa por una luz trasera rota a un adolescente nervioso, y le había extorsionado a un vendedor ambulante por $50 por una infracción imaginaria al cambiar de carril. Era Slim Pickens. Estaba a punto de rendirse e ir al restaurante a comer temprano cuando lo oyó. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un gruñido grave y gutural que vibraba a través de las suelas de sus botas. Era el sonido del dinero, del poder, de todo lo que él no erara. Se incorporó, con los sentidos repentinamente agudizados, y observó el largo tramo recto de carretera, y entonces lo vio. El McLaren amarillo, una brillante, casi dolorosamente brillante mota de oro que relucía en la neblina de calor, creciendo a una velocidad increíble. Era el coche más exótico y caro que jamás había visto en su tramo de carretera. Su corazón latía con fuerza, presa de una excitación depredadora. Un premio gordo. Este era el tipo de botín que podía arruinarle la semana. Un coche así no pertenecía a ese lugar. Era una afrenta, un insulto personal a su mundo de óxido y polvo. Y la persona que lo conducía, lo sabía con una certeza inquebrantable y llena de prejuicios, era todo lo que despreciaba. Tomó su radar, con una sonrisa cruel y ansiosa extendiéndose por su rostro. La caza había comenzado. El tranquilo aburrimiento de su día acababa de ser interrumpido por la llegada de la presa perfecta. Y Frank Gallo, el rey de su polvoriento reino, estaba listo para cobrar su precio. El McLaren pasó como un rayo junto a su escondite, un destello de un amarillo imposible y un estruendo sónico de motor. Gallo ni siquiera necesitó el radar, aunque lo apuntó por costumbre. Un elemento de utilería en la obra que estaba a punto de representar. La pantalla digital marcó 132. El límite de velocidad en ese tramo era 105 km/h. Era más que suficiente. Sacó el Crown Victoria de detrás de la valla publicitaria, levantando una nube de grava y polvo con los neumáticos. Presionó el interruptor de la barra de luces del techo, y las familiares luces rojas y azules parpadeantes comenzaron a atravesar el brillante aire de la tarde. No se molestó en usar la sirena, no la necesitaba. El conductor de un coche así estaría mirando los retrovisores. Quería que todo fuera tranquilo y profesional, al menos al principio. Quería proyectar un aura de autoridad absoluta e incuestionable. Aceleró, mientras el viejo motor V8 gemía en protesta, al intentar seguir el ritmo del superdeportivo que se alejaba. No necesitaba alcanzarlo, solo necesitaba que lo vieran. Como esperaba, unos segundos después, las luces de freno del McLaren parpadearon, y el coche amarillo comenzó a deslizarse suavemente hacia el arcén, deteniéndose en una nube de polvo. Perfecto. La primera etapa del ritual estaba completa. El objetivo había reconocido su poder. Mientras Gallo se detenía detrás del McLaren, estacionando su patrulla ligeramente inclinada, comenzó a repasar mentalmente su lista de verificación. El proceso era una rutina bien practicada, una obra teatral diseñada para intimidar y controlar. Se tomó su tiempo para salir del coche, ajustándose el cinturón de seguridad y ajustándose las gafas de sol de espejo. Quería que el conductor esperara, que sintiera una creciente ansiedad. Observó la escena. El McLaren parecía aún más escandaloso de cerca. Su porte bajo y ancho, y sus complejas curvas, hacían que su patrulla pareciera una reliquia de otro siglo. Podía oler el calor que emanaba del motor, el aroma a gasolina cara y de alto octanaje. Caminaba despacio, con paso decidido,
sus botas crujiendo sobre la grava. Su mano derecha descansaba con indiferencia sobre la culata de su Glock enfundada, no amenazante, sino como un recordatorio constante y sutil del poder que ejercía. Se acercó primero al asiento del copiloto, una táctica que usaba para ver mejor el interior del coche y a sus ocupantes antes de que pudieran verlo con claridad. Miró por la ventanilla tintada y entonces la vio. Su prejuicio, ya arraigado, se consolidó en una certeza concreta. Era una mujer negra, no solo una mujer negra, sino una deslumbrantemente hermosa. Vestía un vestido amarillo brillante que probablemente costaba más que la cuota mensual de su hipoteca. Tenía un busto generoso y prominente que el escote del vestido apenas lograba disimular. Y su piel era impecable. Parecía que pertenecía a la portada de una revista, no al arcén de esta polvorienta carretera. La mente de Gallo, un pantano de resentimiento y estereotipos racistas, comenzó de inmediato a construir una narrativa. El coche, el vestido, la belleza, la carrera. Todo sumaba una simple y desagradable conclusión en su cabeza. Novia de un narcotraficante, prostituta, compañera de un rapero. En su visión del mundo, no había ninguna razón legítima para que una mujer como ella poseyera un coche como este. El dinero tenía que ser sucio. Y dinero sucio significaba que estaría dispuesta a evitar cualquier escrutinio oficial. Era, en su opinión, la víctima perfecta, alguien con mucho que perder y sin ningún recurso legítimo. Su entusiasmo inicial se transformó en una determinación fría y desdeñosa. Ya no se trataba de una simple extorsión. Se trataba de poner a alguien en su lugar. Se trataba de recordarle a esta mujer con su coche de lujo y su vestido caro que, en su tramo de carretera, ella no era nada. Él era quien tenía el poder. Caminó hacia el lado del conductor, con el rostro cegado por una máscara autoritaria. Golpeó la ventanilla con un nudillo grueso, como un perfumista afilado. La ventanilla bajó con un silencioso zumbido eléctrico, y el aire acondicionado del coche, perfumado con un perfume suave y caro, lo inundó. Se inclinó, acercando su rostro al de ella, invadiendo su espacio personal. El guión estaba a punto de comenzar, y él estaba listo para interpretar su papel con deleite. Zahara vio acercarse al agente Gallows por el retrovisor, con una expresión de calma y neutralidad. Lo había visto en cuanto salió de detrás de la valla publicitaria. Su entrenamiento le había enseñado a estar atenta a todo, a ver el mundo como un flujo constante de datos tácticos. El viejo coche patrulla, el agente solitario, la lenta y deliberada marcha. Todo era de manual. Ya había activado el sistema de grabación encubierto de audio y video integrado en el McLaren, un sistema de alta tecnología proporcionado por la División Técnica del FBI. Una lente diminuta, casi invisible, incrustada en la rejilla de ventilación del tablero, capturaba una vista nítida y gran angular de la ventanilla del conductor. Los micrófonos internos del coche grababan cada sonido con perfecta fidelidad. No era solo una conductora detenida, era un agente de inteligencia que reunía pruebas. Mientras Gallo tocaba la ventanilla, respiró lenta y tranquilamente y presionó el botón para bajarla. Se giró para mirarlo. Sus grandes ojos oscuros se encontraron con sus gafas de sol de espejo. Le ofreció una sonrisa breve, educada e inquisitiva, la que un ciudadano inocente le dedicaría a un agente de la ley. ¿Hay algún problema, agente?, preguntó con voz suave y melódica. Señora, ¿sabe a qué velocidad iba? La voz de Gallo era grave y acusadora. No esperó respuesta. La registré a 82 y a 65. Eso es 17 mph por hora por encima del límite. Eso es conducir de forma imprudente en este condado. Se acercó más, su rostro a centímetros del de ella, con el aliento oliendo a café rancio. Miró más allá de ella, observando el asiento del copiloto y la parte trasera del coche, un acto deliberado de intrusión visual. Matrícula y matrícula. Su tono era plano, despectivo, el tono de quien ya ha emitido un juicio. Zahara se movía con lentitud y delicadeza, asegurándose de tener las manos visibles en todo momento.
Tomó el pequeño bolso de diseño que estaba en el asiento del copiloto. Llevaba 2 identificaciones. Una era de CTCT, una falsificación impecable del Laboratorio de Falsificaciones del FBI. La otra era su credencial oficial del FBI. Por ahora, interpretaría su papel. Sacó una fina cartera de cuero y la matrícula del coche de la guantera. Se los entregó. Gallo los tomó sin decir palabra, recorriendo su cuerpo con una mirada lenta y desdeñosa, deteniéndose un instante en el escote de su vestido antes de mirar finalmente la matrícula. Sarah Sterling, leyó, pronunciando mal su nombre a propósito. ¡Qué nombre tan interesante! ¿A dónde ibas con tanta prisa, Sarah? El uso condescendiente de su nombre de pila fue otro pequeño insulto calculado, una forma de despojarla de formalidad y afirmar su dominio. «Tengo una reunión de negocios cerca, agente», respondió con voz tranquila, sin rastro de molestia. «Le pido disculpas si iba a exceso de velocidad. Disfrutaba del viaje y no le presté suficiente atención al velocímetro». Fue la respuesta perfecta. Cortés, con disculpas y sin ánimo de confrontación. Fue la respuesta de alguien que quería que este encuentro terminara cuanto antes. Y era justo lo que Gallo esperaba. Confirmó su percepción de ella. Era débil, era un blanco fácil. Se apartó del coche con su licencia y matrícula. Matrículas de una empresa de alquiler de coches de fuera de la ciudad. Una empresa de alquiler de coches exóticos, dijo, con un tono de acusación. «Este no es tu coche». «No, es de alquiler», confirmó con calma. «¿Eso cambia algo? Me pregunto», dijo Gallo, volviendo a su patrulla. «¡Quédate en el vehículo!». La orden fue tajante, innecesaria. Todo formaba parte de la actuación. El lento y deliberado proceso de subir la presión. Sahara lo observó por el retrovisor mientras él estaba sentado en su coche, aparentemente revisando su carnet. Sabía que la estaba dejando esperar, dejándola sudar. Permaneció completamente inmóvil, con las manos ligeramente apoyadas en el volante, respirando lenta y pausadamente. Era un resorte en espiral, un depredador disfrazado de presa. Y estaba dejando que ese hombre arrogante e insensato creyera que tenía el control total de la situación. La trampa estaba siendo tendida y el oficial Frank Gallo caía en ella con los ojos bien abiertos, cegado por el resplandor dorado del coche y los oscuros y horribles prejuicios que albergaba en su corazón. Tras 10 minutos sentado en su patrulla, una demora calculada para aumentar la ansiedad de Sahara, el oficial Gallo finalmente apareció. Regresó al McLaren con paso lento y arrogante. Ya no sostenía su licencia ni la matrícula. Se apoyó en la puerta del conductor, con un brazo apoyado en el techo, en una postura despreocupada y posesiva que resultaba profundamente ofensiva. Se había quitado las gafas de sol de espejo, dejando al descubierto unos fríos ojos azul pálido en un rostro carnoso y cansado. La miró y por primera vez, sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la mueca tenue y cruel de un depredador que tiene a su presa acorralada. «Bueno, señorita Sterling», comenzó con un tono conspirador casi amistoso, mucho más amenazante que su anterior agresividad. «Su licencia está limpia, sin órdenes de arresto. Pero esta multa por exceso de velocidad es muy grave. 17 sobre par es una infracción de 3 puntos, y con la mejora por conducción temeraria, debo añadir, las primas de tu seguro se van a disparar. Una chica como tú conduciendo un coche así no quiere ese tipo de problemas». Sahara lo miró con expresión indescifrable. No dijo nada, dejando que el silencio flotara en el aire caluroso y quieto. Sabía lo que se avecinaba. Fue el punto de inflexión, el momento en que el encuentro pasaría de ser una simple parada de tráfico a un cacheo ilegal. «Tengo una reunión de negocios, agente», dijo, con la voz aún serena, pero con un nuevo tono firme. «¿Podría ponerme la multa para que pueda irme?» Gallo rió entre dientes, un sonido bajo y desagradable. «¿Tenemos prisa? Seguro que sí». Se inclinó de nuevo, bajando la voz.
Mira, soy un hombre razonable, y puedo ver que tú eres una mujer razonable. El mes que viene celebraremos nuestro baile anual de policías. Es un evento benéfico, ya sabes, para las viudas y los huérfanos de los oficiales caídos. Este año nos faltan algunas metas de recaudación de fondos. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones. Una generosa donación de un ciudadano preocupado como usted, digamos $500, sería de gran ayuda. Y a cambio de su generosidad, podría olvidarme de haberlo visto. Sin multa, sin puntos, sin llamar a su compañía de seguros. Simplemente cada uno toma su camino y usted llega puntual a su reunión de negocios. Ahí estaba. La exigencia explícita. Era torpe, descarada y completamente ilegal. Era la última prueba que necesitaba. El ritmo cardíaco de Sahara se mantuvo perfectamente estable. Exteriormente, era la imagen de una mujer sopesando sus opciones. Interiormente, su mente era una máquina fría y clara, registrando cada palabra, cada matiz de su corrupta proposición. Oficial. Empezó, con una voz cuidadosamente calibrada, mezcla de confusión y vacilación. ¿Me está pidiendo un soborno? El rostro de Gallows se endureció. La falsa amabilidad se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. No use esa palabra, espetó. Es una palabra fea. Hablo de una contribución caritativa, un gesto de apoyo a la comunidad, una forma de mostrar su agradecimiento por el arduo trabajo que hacemos aquí para mantener a salvo a personas como usted. La hipocresía era impresionante. Estaba presentando su extorsión como un deber cívico. No tengo $500 en efectivo, dijo Sahara, afirmando una simple verdad. La mentira del personaje de CT era que manejaba tarjetas de crédito de alto límite y transferencias bancarias, no dinero para gastos menores. Gallo entrecerró los ojos. No le creía. En su mundo, una mujer en un coche como este era un cajero automático andante. Él interpretó su negativa no como una constatación de hechos, sino como un desafío, una negociación. Bueno, eso es un problema, dijo, bajando la voz, perdiendo su pretensión de civilidad, porque sin esa donación, no solo te voy a poner una multa por exceso de velocidad. Empiezo a creer que huelo a marihuana en este coche, y eso me da causa probable para registrar el vehículo de arriba abajo, y eso va a llevar muchísimo tiempo. Tendremos que traer la unidad canina. Se perderá su reunión, señorita Sterling. Incluso podría perderse la cena. Podría pasar la noche en una celda de la cárcel del condado. ¿Es eso lo que quiere? Fue la escalada final. Había pasado de una proposición a una amenaza directa, amenazando con inventar pruebas para justificar un registro y un arresto falso. Estaba tan seguro de su poder, tan seguro de su indefensión, que expuso toda su conspiración criminal bajo el brillante sol de la tarde. No tenía ni idea de que estaba confesando sus crímenes a un agente federal, y de que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada, sellada y preparada para su propia acusación. La paciencia de Sarah, un recurso finito que había sabido administrar con increíble disciplina, finalmente se agotó. El tiempo de recopilar información había terminado. Había llegado la hora de actuar. Miró directamente a los ojos fríos y pálidos del oficial Gallo. El atisbo de vacilación en su voz había desaparecido, reemplazado por una autoridad serena e inquebrantable que parecía surgir de lo más profundo de ella. No, agente, dijo con voz fría y clara como el hielo. No le daré $500, no haré una donación, y no registrará mi vehículo porque no tiene causa probable, y ambos lo sabemos. Ahora, tiene dos opciones. Puede ponerme la multa por la que me detuvo, o puede dejarme ir con una advertencia. Pero esta conversación se acabó. El repentino cambio en su actitud, la rotundidad de su tono, sumió a Gallo en un silencio momentáneo. Esperaba miedo, lágrimas, súplicas. Esperaba que se derrumbara. Este desafío silencioso e inquebrantable era algo que no había previsto. Era un insulto a su autoridad, un rechazo del poder que tanto apreciaba.
Su negativa no fue solo un no, fue un juicio. Le indicó que ella no lo veía como una figura de autoridad, sino como un matón corrupto y de baja estofa. Y para un hombre cuya identidad dependía por completo del poder de su uniforme, era una ofensa imperdonable. La sangre afluyó al rostro de Gallo, tiñéndolo de un rojo intenso y enrojecido. El último y frágil barniz de su profesionalismo se hizo añicos, revelando la rabia cruda y violenta que yacía bajo la superficie. «¿Te crees dura, eh?», gruñó. Su voz, un gruñido bajo y gutural. «¿Crees que puedes venir a mi pueblo con tu móvil de chulo y hablarme así?». Agarró la manija de la puerta del coche. «¡Sal del coche! ¡Sal del coche ahora mismo!». Abrió la puerta de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra las bisagras. Agarró el brazo de Sahara, sus dedos clavándose en su carne como garras. «Estás bajo arresto por...». Hizo una pausa, buscando mentalmente un delito. Por resistirse. Empezó a sacarla del asiento del conductor. Sahara no se resistió como él esperaba. No se apartó ni forcejeó. Ella le permitió que la ayudara a ponerse de pie, moviéndose con su impulso, una decisión táctica para salir del reducido espacio del vehículo. Se quedó de pie frente a él en el arcén de grava. La seda amarilla de su vestido contrastaba marcadamente con el entorno polvoriento y mugriento. Era una pulgada más alta que él, un hecho que pareció enfurecerlo aún más. «Ha cometido un grave error, agente», dijo con una voz peligrosamente baja. Su calma, su negativa a dejarse intimidar, fue la chispa final del polvorín de su ego. Todas sus frustraciones, su matrimonio fallido, su trabajo sin futuro, sus resentimientos latentes se fusionaron en un único punto de furia pura y explosiva, y lo dirigió todo contra ella. Fue un puñetazo con toda su fuerza, de esos que lanza un pendenciero de cantina, dirigido directamente a su cara. Quería lastimarla, quería quebrarla, quería verla caer. La tranquilidad de la tarde fue interrumpida por el repugnante y feo sonido de unos nudillos al chocar contra el pómulo. Crack. El impacto fue brutal. Una impactante explosión de violencia. La cabeza de Sahara se ladeó por la fuerza del golpe. Por un instante horrible, el mundo pareció congelarse. Un pájaro, sobresaltado por el sonido, alzó el vuelo desde un poste cercano. Gallo permaneció allí, jadeando, con el puño aún ligeramente levantado y una expresión de crueldad triunfante en el rostro. Lo había logrado. Había reemplazado su arrogancia. Esperaba verla en el suelo, llorando, destrozada. No vio nada. En la fracción de segundo en que el puño del agente Gallo impactó en su mejilla, el mundo de Sahara cambió. La personalidad cuidadosamente construida de Settiese se evaporó, consumida por el intenso dolor y el fuego frío y limpio de su entrenamiento. El civil había desaparecido. El agente especial estaba al mando. Cuando sus nudillos impactaron su rostro, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar el insulto. Absorbió el golpe, tensando los músculos del cuello y los hombros para disipar la fuerza, y adoptó una postura de combate equilibrada con los pies. El dolor fue un destello agudo y brillante, pero distante. Un dato táctico que debía archivarse e ignorarse. Echó la cabeza hacia atrás para encararlo. Sus ojos oscuros, que antes estaban tranquilos, ahora eran fríos y duros como astillas de obsidiana. Un moretón oscuro y feo comenzaba a formarse en su piel color miel, testimonio de la brutal fuerza ilegal que acababa de emplear. La sonrisa de Gallo se desvaneció. Vio la mirada en sus ojos y, por primera vez, un destello de incertidumbre atravesó su ira. No había miedo ni dolor, solo una concentración absoluta y escalofriante. Era la mirada de un depredador. «Fui arrestado por agredir a un policía», balbuceó. Las palabras eran un intento desesperado por recuperar el control que estaba perdiendo rápidamente. Buscó sus esposas. Era el último error que cometería como policía. Al dirigirse hacia su cinturón, Sahara se puso en movimiento. Fue una sinfonía de violencia controlada y devastadora. Una aplicación perfecta de los principios del Krav Maga que el FBI le había inculcado durante años.
defensa y ataque simultáneos, apuntando a puntos vulnerables, y una agresividad abrumadora para neutralizar la amenaza. Extendió la mano izquierda, no para bloquear su brazo, sino para agarrar la muñeca de la mano que golpeaba, apretando los dedos en los puntos de presión con una fuerza aplastante. Al mismo tiempo, su palma derecha golpeó hacia arriba, un brutal golpe abierto en la parte inferior de su barbilla, echándole la cabeza hacia atrás y castañeteándole los dientes. Gallo gruñó de dolor y sorpresa, y su visión se nubló por un momento. Antes de que pudiera recuperarse, Zahara le retorció la muñeca capturada, usando su propio impulso y peso corporal contra él, en una clásica llave de brazo. Se oyó un chasquido espantoso al hiperextenderse la articulación del hombro. Un grito de pura agonía escapó de su garganta. Aún se recuperaba del dolor en el hombro cuando ella levantó la rodilla. Un golpe fuerte y agudo en el conjunto de nervios de la cara externa del muslo. La pierna se le entumeció, cediendo. Empezó a caer. Pero Zahara no lo soltó. Lo sujetó del brazo, controlando su descenso, haciéndolo girar para que le diera la espalda. Con un solo movimiento fluido, le arrancó la pierna sana de una patada, estrellándolo de cara contra el arcén de grava de la carretera. Aterrizó con fuerza, sin aliento en un jadeo de dolor. Antes de que pudiera siquiera pensar en resistirse, Zahara se le echó encima, con una rodilla firmemente plantada en el centro de la espalda, inmovilizándolo contra el suelo. Le retorció el brazo sano y el brazo herido tras la espalda. El dolor de su hombro dislocado era insoportable, y sollozaba. Un lamentable gemido de agonía y conmoción. Con la rapidez de una práctica incesante, ella le quitó las esposas del cinturón. «Tienes derecho a guardar silencio», dijo con una voz fría y mortalmente tranquila mientras le colocaba con destreza las esposas de acero en las muñecas. El chasquido agudo, el fin definitivo de su carrera. Te recomiendo encarecidamente que lo uses. Todo el intercambio, desde el puñetazo hasta que lo esposaron en el suelo, duró menos de 5 segundos. El matón obeso y corrupto había sido desmantelado, incapacitado, y humillado por completo por la mujer a la que consideraba un blanco fácil y débil. Zahara se levantó, sacudiéndose el polvo de su vestido de seda amarillo. Miró al hombre que gemía y se desplomó a sus pies. Frank Gallo, el autoproclamado rey de la Ruta 64, era solo un hombre patético y obeso, con un uniforme sucio, sollozando sobre la grava. El cambio de poder fue absoluto. El cambio de dinámica fue tan violento y total como lo había sido la confrontación física. Ella se quedó de pie junto a él. Su sombra se proyectaba sobre su cuerpo tendido. El dolor en su mejilla comenzaba a latir, un dolor sordo y rítmico, pero su mente estaba perfectamente despejada. Metió la mano en su bolso, que se había caído al suelo durante el forcejeo, y recuperó sus credenciales oficiales. Caminó de regreso hacia donde yacía Gallo. «Oficial Frank Gallo», dijo, con la fría y firme autoridad del gobierno federal. Ella se agachó, sosteniendo el estuche de cuero abierto frente a su rostro surcado de lágrimas y suciedad. Él entrecerró los ojos, luchando por concentrarse en la neblina de dolor y humillación. Vio el escudo dorado. Vio las palabras: Oficina Federal de Investigaciones, Agente Especial, Zahara Sterling. La sangre desapareció del rostro de Gallo, dejándolo de un blanco grisáceo pálido. Sus sollozos cesaron, reemplazados por un silencio ahogado y horrorizado. F.B. La carta pareció grabarse en su mente. No era la novia de un narcotraficante. No era un rico al que pudiera manipular. Era un agente federal. La magnitud catastrófica de su error lo desplomó como un golpe físico. No solo había agredido a un civil, había agredido a un agente federal. Había intentado extorsionar a un miembro de la agencia policial más poderosa del país. Lo había hecho mientras lo grababan. No solo lo despidieron, no solo lo demandaron. Iba a una prisión federal por muchísimo tiempo. El abismo se abrió bajo sus pies. Un pozo aterrador e insondable de consecuencias que jamás imaginó.
ni en sus sueños más descabellados y arrogantes. Su pequeño e insignificante reino de polvo y asfalto acababa de ser invadido y conquistado por una fuerza tan incomprensible que resultaba ridícula. Había buscado pelea con un dios, y su mundo entero se estaba desmoronando. Zahara se levantó con las credenciales aún en la mano. Miró hacia el camino. A lo lejos, vio las luces destellantes de los refuerzos de Gallo. Debió haber llamado a una sola patrulla antes de bajarse del vehículo por segunda vez. Se acercaban. Entonces, desde la dirección opuesta, subiendo la cuesta del camino, apareció otro par de luces. Pero no eran rojas y azules. Eran las frías luces estroboscópicas blancas y azules de los vehículos federales. Y no había solo uno. Un elegante Chevrolet Suburban negro iba en cabeza, seguido de otros 2 vehículos idénticos. Se movían con una velocidad y determinación que hacían que el coche de la sheriff del condado de Lone pareciera un juguete. Su equipo había estado monitoreando todo el incidente a través de la transmisión en vivo desde el McLaren. En el momento en que Gallo le puso la mano encima, el equipo fantasma se activó. La caballería no solo llegaba, sino que ya había llegado. La colisión de mundos estaba a punto de ocurrir justo aquí, en este polvoriento tramo de carretera olvidada. El policía local, balbuceando y confundido, estaba a punto de enfrentarse a la abrumadora fuerza del gobierno de Estados Unidos. Gallo, esposado en el suelo, cerró los ojos. Deseaba que la tierra se lo tragara entero, pero sabía con una certeza escalofriante que su calvario apenas comenzaba. El coche patrulla del sheriff del condado de Somerset, un modelo ligeramente más nuevo que el de Gallows, pero aún desgastado y desgastado por la carretera, patinó hasta detenerse a unos 9 metros del lugar. Un agente, un joven llamado Peterson, con el pelo recién cortado y una expresión seria y confusa, salió del coche de un salto, con la mano suspendida insegura sobre su arma. Había respondido a la llamada de refuerzos de Gallo, tras una parada de tráfico que no cumplía con las normas. Lo que vio frente a él no tenía sentido. Su superior, Frank Gallo, yacía boca abajo en el suelo, esposado. Un superdeportivo amarillo carísimo estaba aparcado en el arcén, y de pie junto a Gallo había una mujer negra, alta y hermosa, con un vestido amarillo, con un feo moretón formándose en la mejilla. Antes de que Peterson pudiera siquiera procesar la extraña escena y gritar una orden, el trío de agentes negros del FBI frenó bruscamente, acorralándolo. Las puertas se abrieron de golpe y aparecieron 6 hombres con trajes oscuros y chalecos tácticos. Se movían con una eficiencia fluida y disciplinada, totalmente ajena al ritmo lento y reactivo de las fuerzas del orden del condado. Eran una manada de lobos, y Peterson era un cachorro perdido, un hombre alto, impecablemente vestido, con cabello plateado y un rostro que parecía tallado en granito, descendió del vehículo delantero. Era el agente especial adjunto a cargo, el Isaac Marcus Thorne, jefe de la unidad de Zahara. Ignoró por completo al agente Peterson, con la mirada fija en Zahara. «Agente Sterling, ¿está herido?», preguntó con una voz tranquila y autoritaria que atravesó la tensión. «Estoy bien, Marcus», respondió Zahara con absoluta serenidad profesional. «Solo un moretón. El sujeto está a salvo. Se le han reconocido los derechos». Thorne asintió y luego volvió la mirada hacia el cuerpo tendido y lloroso de Frank Gallo. Una expresión de puro desprecio glacial se dibujó en su rostro. Señaló a 2 de sus agentes. «Aseguren al sujeto y llévenlo a un lugar donde no tenga que mirarlo». Los 2 agentes del FBI entraron y pusieron a Gallo de pie, con una eficiencia brusca e impersonal. No le hablaron, no lo miraron. Simplemente estaban retirando un trozo de basura de la escena de un crimen federal. Lo llevaron a una de las camionetas suburbanas y lo empujaron al asiento trasero. Solo entonces, Isaac Thorne centró su atención en el desconcertado agente Peterson, quien ahora estaba paralizado junto a la puerta de su patrulla, con la boca ligeramente abierta. «Auxiliar»,
dijo Thorne con voz educada, pero con una autoridad absoluta. Esta es ahora una escena de un crimen federal. Mi nombre es Isaac Marcus Thorne, del FBI. El hombre que acabamos de detener está arrestado por agresión a un agente federal. Necesito que asegure el perímetro y redirija el tráfico. No permita que nadie que no sea personal federal se acerque a esta escena. ¿Entiendes? Peterson, completamente perdido, solo pudo asentir con la cabeza. Sí, señor. Bien, dijo Thorne, y luego le dio la espalda. Despido completo. Se acercó a Sahara. Su expresión se suavizó con preocupación al observar más de cerca su mejilla magullada. Tenemos un médico de guardia. Estoy bien, insistió. La adrenalina sigue funcionando. Llama al equipo de pruebas. El sistema del McLaren lo grabó todo, audio y video. Quiero un análisis forense completo del vehículo de Gallows y sus efectos personales, y quiero que su arma reglamentaria sea asegurada. Thorne asintió, ya hablando por la radio que llevaba al hombro, transmitiendo sus órdenes. La maquinaria federal estaba ahora en marcha, una fuerza masiva e imparable de proceso y poder, que Frank Gallo había desatado sobre sí mismo sin darse cuenta. La tranquila carretera se transformó en un bullicioso centro de actividad. Agentes del FBI tomaban medidas, fotografiaban la escena y establecían un puesto de mando móvil. La toma de control fue tan rápida y total, que fue como si el departamento del sheriff del condado de Somerset hubiera dejado de existir. Su autoridad había sido completamente superada. La fría y sin ventanas sala de interrogatorios de la oficina regional del FBI era un mundo aparte de la autopista desteñida por el sol. Era un lugar de paredes beige, acero frío y silencio absoluto. Frank Gallo estaba sentado encorvado en una silla de plástico duro, con un holgado mono gris, y las manos esposadas a una anilla metálica sobre la pesada mesa de acero. La arrogancia y la fanfarronería habían desaparecido, reemplazadas por un miedo profundo y nauseabundo. Lo habían procesado, le habían tomado las huellas dactilares y lo habían fotografiado como a un delincuente común. La dislocación del hombro había sido tratada por un estoico médico del FBI que no le había dicho ni una palabra. Durante 2 horas lo habían dejado solo en la silenciosa habitación gris, mientras su mente repasaba una y otra vez los catastróficos sucesos de la tarde. La puerta finalmente se abrió, y entró un hombre con un impecable traje oscuro. No era Isaac Thorne, era otro hombre, más joven, con una mirada penetrante e inteligente y un porte tranquilo, casi académico. Era el agente especial Davies, uno de los mejores interrogadores del FBI. Se sentó frente a Gallo y colocó un delgado expediente sobre la mesa. No lo abrió. «Oficial Gallo», comenzó Davies con voz tranquila, como si hablara. «Su vida, tal como la conoce, ha terminado. Su carrera ha terminado. Su libertad está perdida. La única variable que queda por determinar es cuántos años pasará en una penitenciaría federal». Gallo tragó saliva con fuerza, secándose la garganta. «Quiero un abogado», dijo con voz ronca, y las palabras sonaron débiles y patéticas, incluso para él mismo. «Se le asignará un abogado», dijo Davies con suavidad. «Pero antes de que llegue, quiero que comprenda la realidad de su situación. Esto no es una negociación. Es una evaluación de los daños a su vida». Davies se inclinó hacia adelante. «Empecemos con la parada de tráfico. Cuénteme desde su perspectiva qué ocurrió en la ruta estatal 74 esta tarde». Gallo empezó a tartamudear, recurriendo a las mentiras habituales que también le habían funcionado en su pequeño reino. Iba a exceso de velocidad. Se puso agresiva. Se negó a cumplir mis órdenes. Me agredió y me defendí. Recitó la historia inventada, la que habría incluido en su informe, la que su departamento habría aceptado ciegamente. Davies escuchó pacientemente, con expresión inmutable. Cuando Gaia terminó, Davies suspiró, un leve sonido de decepción. «Esa es una versión muy creativa de los hechos, Frank», dijo, usando su nombre de pila con una familiaridad desconcertante.
Por desgracia para ti, es una completa fantasía. Extendió la mano y golpeó un pequeño altavoz de alta fidelidad sobre la mesa. Presionó un botón. La voz de Gallo llenó la silenciosa sala, captada con perfecta claridad. Una generosa donación de un ciudadano preocupado como usted, digamos $500, sería de gran ayuda. La grabación continuó, reproduciendo cada una de sus amenazas, cada una de sus exigencias, cada una de sus insinuaciones racistas. Entonces se oyó el sonido de la puerta del coche al abrirse de golpe, la voz tranquila de Sahara y el repugnante chasquido de su puño al golpearle la cara. La grabación se apagó. Gallo miró fijamente al orador, con el rostro color ceniza. Lo tenían todo, cada palabra. Eso, dijo Davis, con la voz ahora fría como el acero, es la versión del gobierno de los hechos, respaldada por un video de alta definición. Ahora, ¿quieres intentar decirme la verdad? Gallo se tapó la cabeza con las manos. Las mentiras eran inútiles, la bravuconería había desaparecido. No quedaba nada más que la fría, dura e ineludible verdad de su propia culpa. El desenlace había comenzado. El arresto de un policía local por agredir a un agente federal conmocionó al tranquilo y aislado mundo del condado de Somerset. Pero para el FBI, el arresto inicial fue solo el comienzo. Era el hilo suelto que, al tirar, desenredaba una década de podredumbre sistémica. Isaac Marcus Thorne no veía a Frank Gallo como una manzana podrida solitaria. Lo veía como un síntoma de un árbol enfermo y estaba decidido a arrancarlo todo. A la mañana siguiente del arresto, un equipo de una docena de agentes del FBI, armados con una orden federal de amplio alcance, se presentó en el departamento del sheriff del condado de Somerset. No estaban allí para cooperar, estaban allí para incautar pruebas. Entraron en la pequeña y sombría comisaría y prácticamente la tomaron, ordenando a los atónitos agentes y al personal administrativo que se alejaran de sus computadoras. El sheriff local, un hombre fanfarrón y con inclinaciones políticas llamado Jedediah Jed Stone, intentó protestar, alegando jurisdicción y protocolo. Thorne lo interrumpió con una sola frase fría. «Sheriff, mi agente fue brutalmente agredido por uno de sus oficiales en la comisión de un delito grave. Su departamento ahora forma parte de una investigación federal por obstrucción a la justicia. Puede cooperar plenamente o puedo ordenar que un alguacil federal lo arreste ahora mismo por interferir en una investigación federal. La decisión es suya». El sheriff Stone, pálido, decidió cooperar. El equipo del FBI fue brutalmente eficiente. Confiscaron todo el expediente personal de Gallo, su casillero, su computadora y todos los papeles de su escritorio. Pero su objetivo principal eran los registros de asuntos internos y quejas ciudadanas del departamento. Durante horas revisaron metódicamente los archivadores y archivos digitales, y lo que encontraron fue un pozo negro de corrupción y negligencia. Frank Gallo había sido objeto de no menos de 14 denuncias ciudadanas en los últimos 10 años. Las acusaciones iban desde abusos verbales y registros ilegales hasta acusaciones explícitas de extorsionar a conductores para obtener dinero. Cada queja había seguido el mismo patrón: una revisión interna superficial, una conclusión de tipo «él dijo», «ella dijo» y una resolución final de infundada. Ninguna de las quejas había resultado en ninguna medida disciplinaria. Gallo había estado protegido una y otra vez por el infame muro azul del silencio. A sus supervisores, y probablemente al propio sheriff, les había resultado más fácil ocultar las quejas de terceros que lidiar con un oficial problemático. Los agentes marcaban cada queja, guardándolas y etiquetándolas como prueba. Estaban construyendo un caso no solo contra Gallo, sino contra toda la cultura departamental que lo había permitido. Mientras tanto, una unidad independiente de delitos financieros estaba ejecutando una orden judicial contra el domicilio y las cuentas bancarias de Gallo. Encontraron lo que esperaban. Sus registros bancarios mostraban un patrón constante de pequeños depósitos de efectivo sin explicación,
generalmente realizados al día siguiente de sus turnos, por un total de casi $80,000 a lo largo de 5 años. Un ingreso fantasma que no podía explicarse por su escaso salario. En su pequeña y destartalada casa, encontraron una caja fuerte en el armario de su dormitorio con $12,000 en efectivo y una colección de relojes y joyas de alta gama, trofeos de su piratería en la carretera. La evidencia era abrumadora. Gallo no era solo un acosador racista. Era un ladrón prolífico y sistemático que había usado su placa como licencia para robar durante una década. Mientras se recogían las pruebas físicas, Zahara se encontraba en la oficina de campo prestando su declaración oficial. Se sentó con un artista forense y un fotógrafo médico para documentar el feo hematoma morado y azul que cubría su mejilla izquierda. Relató los sucesos de la parada de tráfico con la precisión serena y desapasionada de una agente experimentada, sin que su voz temblara. Cada detalle, cada palabra, cada acción quedó registrada en el registro oficial. Cuando terminó, Thorne la recibió en el pasillo. «Lo hiciste bien, Zeta», dijo con voz llena de respeto. «Recibiste un golpe, y al hacerlo, nos has dado la ventaja para vaciar un departamento entero. Esto ya va mucho más allá de la horca». Zahara simplemente asintió, con la mandíbula apretada. Esta era la parte del trabajo que odiaba, el momento en que la violencia se volvía real. Pero también sabía que era necesaria. El veneno de hombres como Gallo era innegociable. Había que extraerlo a fondo y con mucho dolor. La excavación estaba completa, y la magnitud de la corrupción que habían desenterrado era asombrosa. Con una montaña de pruebas irrefutables en la mano, la Fiscalía Federal actuó con una rapidez y ferocidad reservadas para sus casos de máxima prioridad. El ataque a un agente federal, especialmente a uno tan descarado y claramente motivado por prejuicios y corrupción, fue un ataque a todo el sistema de derecho federal. Y la respuesta fue diseñada para ser un mensaje. El caso se presentó ante un gran jurado federal, un procedimiento secreto donde el fiscal presenta las pruebas para determinar si se deben presentar cargos. La presentación fue una auténtica batalla legal. La fiscal, una mujer perspicaz e implacable llamada Alana Ramírez, comenzó con el punto central del caso: el video de alta definición del McLaren. Los miembros del gran jurado observaron en silencio y estupefactos cómo se desarrollaba todo el encuentro. El tono condescendiente, la exigencia explícita de soborno, las amenazas inventadas y el impactante y brutal puñetazo. Escucharon cada palabra del monólogo autoincriminatorio de Gallo, grabado con una claridad cristalina. A continuación, Ramírez presentó las pruebas financieras, los extractos bancarios con los depósitos sospechosos de efectivo, las fotografías del efectivo y los bienes robados encontrados en la casa de Gallo. Expuso con meticuloso detalle un patrón de extorsión y robo que se extendió por más de una década. Luego, se presentaron las pruebas incautadas en el departamento del sheriff. Ramírez presentó las 14 denuncias previas contra Gallo, demostrando al gran jurado cómo el sistema había fracasado una y otra vez en exigirle responsabilidades. Llamó a 2 víctimas anteriores de Gallo, un maestro de escuela jubilado y un joven estudiante universitario, quienes dieron un emotivo testimonio sobre cómo fueron extorsionados e intimidados por él en ese mismo tramo de carretera. Sus historias pintaron una vívida imagen de un depredador al que se le había permitido operar con impunidad. Años. Finalmente, Ramírez llamó al estrado al agente Marcus Thorne. Este testificó sobre la operación encubierta del FBI y la importancia crucial del papel del agente Sterling. Describió la naturaleza de sus lesiones y la flagrante criminalidad de las acciones de Gallo. Su testimonio consolidó la gravedad del delito. No fue solo un puñetazo. Fue un ataque contra un agente federal involucrado en una investigación crucial de seguridad nacional. El gran jurado deliberó durante menos de una hora. Regresaron con lo que se conoce como un verdadero escrito de acusación, una acusación formal. Los cargos eran devastadores. Una lista exhaustiva de todos los delitos que Frank Gallo había cometido tanto esa tarde como durante la década anterior. Cargo 1.
agresión a un agente federal con lesiones corporales. Cargo 2, extorsión con pretexto de autoridad oficial. Cargo 3, privación de derechos con pretexto de ley. Cargos del 4 al 10. Múltiples cargos de lavado de dinero y robo de fondos públicos relacionados con su prolongado plan de extorsión. Se hizo pública la acusación y todo el poder legal del gobierno federal cayó sobre Frank Gallo. No habría acuerdo con la fiscalía. No habría acuerdo discreto. La Fiscalía Federal dejó claro que buscaría la máxima pena posible por cada cargo. El mensaje fue inequívoco. Si llevas una placa y la usas para infringir la ley, especialmente contra un agente federal, serás perseguido, serás procesado y serás aplastado con toda la fuerza implacable del sistema judicial estadounidense. El martillo federal había caído y Frank Gallo estaba a punto de ser destrozado por el golpe. El juicio de los Estados Unidos de América contra Frank Gallo fue breve, brutal y profundamente humillante para el acusado. Celebrado en una solemne sala federal con paneles de caoba, el proceso distaba mucho de la informalidad y la intimidad del juzgado del condado de Somerset, donde Gallo había visto excusadas sus fechorías con tanta frecuencia. Allí, bajo la severa mirada de un formidable juez federal y la atenta mirada de los alguaciles federales, el tirano de la Ruta 74 lucía exactamente como era. Un hombre asustado y destrozado con un traje que le quedaba mal. Su vida y su libertad pendían de un hilo muy fino. El caso había atraído mucha atención mediática. Una historia escabrosa sobre un policía corrupto, una hermosa agente del FBI y un dramático enfrentamiento en la carretera. La galería del tribunal se llenaba cada día de periodistas, curiosos locales y un contingente de impasibles agentes del FBI que habían acudido a apoyar a su colega, el abogado defensor de oficio de Gallo, un defensor público sobrecargado de trabajo y mal pagado. Supo desde el principio que libraba una batalla perdida. Las pruebas contra su cliente no eran solo una prueba irrefutable, eran todo un arsenal de armas termonucleares. La fiscalía, encabezada por la fiscal federal adjunta, Alana Ramírez, presentó su caso con precisión quirúrgica. Comenzó reproduciendo el video del McLaren en una pantalla gigante para el jurado. La sala permaneció en silencio, cautivada por el drama que se desarrollaba. Vieron la burla despreocupada de Gallo, oyeron sus exigencias arrogantes y, al unísono, quedaron boquiabiertos al presenciar el brutal puñetazo sin provocación. El agudo y feo golpe resonó en la silenciosa sala, un sonido de violencia pura e ilegal. Los jurados, un sector diverso de la comunidad, observaban con expresiones de profundo disgusto. Ramírez llamó entonces a Sahara Sterling al estrado. Caminó hacia el estrado con una gracia serena y digna. El tenue remanente amarillento del moretón en su mejilla aún era visible bajo las luces de la sala. Llevaba un traje azul marino conservador y el cabello recogido profesionalmente. Era la viva imagen de una agente federal dedicada y valiente. Con voz tranquila y firme, relató los acontecimientos de esa tarde, sin exagerar ni mostrar emoción alguna. Simplemente expuso los hechos. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue breve e ineficaz. Intentó presentar a Sahara como arrogante para insinuar que había provocado a Gallo con una actitud de superioridad. «Agente Sterling», comenzó, ¿no es cierto que fue condescendiente con mi cliente, que se negó a mostrarle el debido respeto? Sahara lo miró y luego volvió la vista hacia el jurado. «Mi actitud fue negarme a pagarle un soborno», dijo con voz clara y firme. «Mi actitud fue negarme a permitir que violara mis derechos civiles. Le mostré el respeto debido a su uniforme, hasta el momento en que lo deshonró con el puño. No soy yo la que está siendo juzgada aquí por falta de respeto». La respuesta provocó un murmullo en la galería y puso fin al contrainterrogatorio. El resto del argumento de la fiscalía fue una presentación metódica de la abrumadora evidencia, los registros financieros, el testimonio de víctimas pasadas y las vergonzosas admisiones de negligencia por parte de los exsupervisores de Gallo. Fue una avalancha legal que sepultó a Gallo bajo una montaña de su propia corrupción.
No testificó en su propia defensa. Su abogado sabía que poner a ese hombre enojado y resentido ante el jurado sería un acto de negligencia profesional. Simplemente no tenía nada que decir. Después de solo 2 días, la fiscalía concluyó su alegato. El jurado fue enviado a deliberar. Regresó en tan solo 45 minutos. Una clara señal de un caso resuelto. Frank Gallo se puso de pie, con las rodillas temblorosas, mientras el presidente del jurado entregaba el veredicto al secretario. La voz del secretario era un monótono tono de fatalidad. En el caso de Estados Unidos contra Frank Gallo, por el cargo de agresión a un agente federal, ¿cómo se declara? El capataz carraspeó y miró directamente a Gallo con desprecio en los ojos. Culpable. Un jadeo ahogado escapó de los labios de Gallo. Por el cargo de extorsión bajo pretexto de derecho oficial, ¿cómo se declara? Culpable. La letanía continuó. Un redoble de convicción. Culpable, culpable, culpable de todos los cargos. Gallo pareció desinflarse. Su cuerpo se desplomó como si le hubieran arrancado hasta los huesos. La arrogancia, la ira, el resentimiento. Todo había desaparecido, reemplazado por la desesperación vacía y hueca de un hombre que lo había perdido todo. El depredador había sido juzgado, y ahora no era más que un trozo de carne para el consumo de la justicia federal. La sentencia se dictó una semana después. Frank Gallo se presentó ante la jueza, una imponente mujer de cabello afeminado llamada Eleanor Vance, conocida por su semblante severo y su intolerancia a los abusos de poder. Ella lo miró desde el estrado, con los ojos como astillas de pedernal. «Señor Gallo», comenzó, con la voz cargada de furia judicial, «hiciste un juramento. Juraste proteger y servir a la gente de tu comunidad. Te dieron el poder del Estado, una placa y un arma, y los usaste no como escudo para proteger a los inocentes, sino como garrote para abatir a los vulnerables. No eras policía, eras un matón común, un bandido callejero escondido tras un uniforme». Hizo una pausa, mirándolo con absoluto desdén. «Tus crímenes son un insulto para todo policía decente y trabajador que arriesga su vida a diario. Pero tu acto más atroz fue la agresión a la agente especial Sterling. En ella, no viste a una ciudadana a la que proteger, ni siquiera a una sospechosa a la que investigar, sino un blanco para tu codicia y un lienzo para tus prejuicios. No viste el honor y la fuerza que tenías ante ti, porque te cegó la fealdad de tu propio corazón». Gallo permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Era un hombre destrozado, despojado de su poder, su dignidad y su libertad. «Este tribunal debe enviar un mensaje», continuó la jueza Vance, alzando la voz. «Un mensaje de que este tipo de comportamiento no se tolerará, que la placa no es una licencia para la corrupción, que la ley se aplica a todos, de a quienes han jurado cumplirla». Bajó la vista hacia el informe de sentencia que tenía delante. Por lo tanto, en base a los cargos combinados, este tribunal dictamina que usted, Frank Gallo, se ha puesto bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones por un periodo de 2 años. No era la pena máxima, pero para un ex policía, cualquier tiempo en prisión era una sentencia de muerte de otro tipo. Sería un objetivo, un paria entre los mismos criminales que una vez arrestó. Además, el juez añadió, «Este tribunal ordena la restitución total de los $80,000 que extorsionó a sus víctimas a lo largo de los años, y se le retirará su pensión. Saldrás de la cárcel sin nada. Llévenselo». Mientras los alguaciles estadounidenses sacaban de la sala al hombre sollozante y destrozado, Sahara Sterling observaba desde la galería. No sentía triunfo, ni alegría, ni satisfacción. Solo sentía una profunda tristeza y cansancio. Se había hecho justicia. Se había extirpado un cáncer, pero la cicatriz en su rostro y en la comunidad tardaría muchísimo tiempo en desaparecer. El precio del poder, cuando se abusaba de él, era la ruina absoluta.
Los meses posteriores al juicio fueron un período de silencio e intensa concentración para Zahara. La operación encubierta en la que había participado concluyó con éxito pocos días después de su enfrentamiento en la carretera. La información recopilada, sumada a la posterior perturbación causada por el arresto de Gallo, sumió al sindicato de tráfico de armas en el caos, lo que condujo a una serie de arrestos de alto perfil que desmantelaron toda la organización. Fue elogiada por su valentía y profesionalismo, y sus acciones fueron citadas como un ejemplo clásico de gracia bajo presión. Pero el glamour de la operación exitosa se vio eclipsado por la cruda realidad de lo que había sufrido. El moretón en su mejilla desapareció en cuestión de semanas, pero el impacto psicológico persistió. Se sintió más cautelosa, más consciente de las sutiles corrientes de prejuicio que fluían bajo la superficie de la vida cotidiana. El incidente había sido un crudo y brutal recordatorio de que, sin importar su rango, su habilidad o su dedicación, todavía había gente en el mundo que solo veía el color de su piel. En lugar de aceptar una asignación de escritorio recomendada o unas largas vacaciones, Zahara eligió un camino diferente. Solicitó un traslado temporal a la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Necesitaba reconectar con la esencia de su identidad como agente para reafirmar los principios que la habían guiado en esta vida. Necesitaba estar en un lugar donde el orden, la disciplina y la justicia no fueran solo ideales, sino el aire mismo que respiraban. Encontró consuelo no en una oficina, sino en la extensión sudorosa y resonante del centro de entrenamiento de Hogan's Alley, concretamente en el gimnasio de tácticas defensivas. Se dedicó de nuevo a entrenar con una intensidad feroz, pasando horas sobre el tatami, perfeccionando las mismas habilidades que la habían salvado en esa polvorienta carretera. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos. El jefe de la unidad de tácticas defensivas, un legendario agente y artista marcial llamado Ken Tanaka, vio en ella tanto a la guerrera como a la maestra. Le pidió que fuera instructora invitada para los nuevos agentes en formación. Zahara encontró un nuevo propósito en la enseñanza. Se presentó ante las clases de jóvenes y entusiastas reclutas, hombres y mujeres de todos los orígenes imaginables, todos ellos al comienzo de sus carreras en el FBI. Vio en sus ojos la misma mezcla de idealismo y aprensión que ella había sentido antes, pero no estaba allí para enseñarles a luchar, estaba allí para enseñarles a sobrevivir. Los exigió más que cualquier otro instructor. Era implacable, exigente y brutalmente honesta. Su arma de fuego es su último recurso, les decía, con la autoridad que emanaba de una dura experiencia. Su arma más importante es su mente, su capacidad para calmar las tensiones, para interpretar la situación, para controlar el miedo. Pero cuando todo eso falla, cuando alguien les pone la mano encima, deben convertirse en un arma. Deben responder con una fuerza decisiva y abrumadora. No se lucha por puntos. No se lucha para someter. Se lucha para acabar con la amenaza de forma instantánea y completa. Utilizó su propia historia, despojada de detalles clasificados, como herramienta de enseñanza. Describió la parada de tráfico, la escalada, el momento de violencia. Les mostró cómo absorber un golpe, cómo desviar el impulso de un atacante en su contra, cómo golpear en puntos vulnerables para incapacitar a un oponente mucho más grande y fuerte. Convirtió su trauma en un escudo para ellos, forjando su dolor en su armadura. En la violencia controlada y disciplinada del entrenamiento, encontró su propia forma de sanación. Ya no era solo una víctima de la ira de un policía corrupto. Era una mentora, una guerrera, una forja, moldeando a la próxima generación de agentes que se situarían en la delgada línea azul entre el orden y el caos. Un año después del juicio, Zahara se encontró con un inusual día libre. El sol calentaba, el cielo de un azul brillante y sin nubes. Por capricho, sacó un coche del parque móvil del FBI. No era un superdeportivo, sino un sedán negro anónimo. Sin un plan claro, echó a conducir hacia el sur, dejando atrás la ciudad, mientras los kilómetros se difuminaban mientras regresaba a los paisajes rurales del condado de Somerset. No sabía por qué lo hacía, solo que sentía una atracción,
la necesidad de cerrar un capítulo final. Una hora después, estaba en la ruta estatal 74. El camino era tal como lo recordaba, una larga y tranquila franja de asfalto que atravesaba campos polvorientos. El sol caía con la misma intensidad. Las cigarras zumbaban con el mismo ritmo hipnótico. Era como si nada hubiera cambiado. Encontró el lugar fácilmente, deteniéndose en el mismo arcén de grava donde su vida había dado un giro tan violento e inesperado. Salió del coche y se quedó de pie en el aire cálido y quieto. Lo único diferente era la valla publicitaria. El viejo anuncio descascarillado de una empresa de suministros para tractores había desaparecido, reemplazado por uno nuevo y brillante que anunciaba un casino local. Un cambio superficial en un paisaje que, por lo demás, era atemporal. Caminó hasta el lugar exacto donde Frank Gallo la había golpeado, donde ella lo había derribado. Casi podía sentir los fantasmas del encuentro, el miedo, la rabia, la repentina y estremecedora explosión de violencia. Se tocó la mejilla. La piel estaba suave e inmaculada. La cicatriz había desaparecido, pero el recuerdo estaba grabado en su alma. Miró la calle desierta y pensó en el hombre que ahora estaba en una prisión federal, con su vida arruinada. No sentía lástima por él, pero la tristeza que había sentido al ser sentenciado regresó. Un profundo dolor filosófico por el desperdicio de todo aquello, por el veneno de un odio que lo había consumido y casi la consumía a ella. Un coche se acercaba a lo lejos, y vio pasar una patrulla del sheriff del condado de Somerset. La agente al volante era una joven, y al pasar, vio a Sahara de pie junto a la carretera. La agente le dedicó un pequeño y cauteloso gesto de asentimiento, un simple gesto de reconocimiento entre desconocidos. No había amenaza ni sospecha en ello. Fue simplemente un momento de paz y tranquilidad en una carretera solitaria. Y en ese pequeño y sencillo gesto, Sahara sintió una profunda y silenciosa victoria. El sistema no solo había castigado a un hombre malo, había comenzado a sanar. La reestructuración del departamento del sheriff, impulsada por su caso, había dado lugar a un nuevo liderazgo, nueva capacitación y una nueva cultura de responsabilidad. El cáncer había sido extirpado y tejido sano comenzaba a crecer en su lugar. Ella no había buscado esta lucha, pero ésta la había encontrado. Había recibido un golpe brutal, un golpe alimentado por un racismo arraigado y casual que había enconado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Y al mantenerse firme, al negarse a ser una víctima, había arrastrado esa oscuridad a la dura e implacable luz de la justicia. Su reflejo en el retrovisor del coche mostraba a una mujer cambiada, pero no rota. La experiencia la había forjado, templando su espíritu, profundizando su determinación. La verdadera fuerza, ahora comprendía con más profundidad que nunca, no residía en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de actuar a pesar de él. Era la serena dignidad que se negaba a ser menoscabada, la inquebrantable convicción de que el arca del universo moral, aunque larga, se inclina hacia la justicia. A veces solo se necesita un empujón firme y decisivo. ¿Qué opinas de la condena de 2 años que recibió Frank Gallo? Fue suficiente para una década de corrupción y una agresión violenta por motivos raciales. ¿Y qué se necesita para que un sistema se reforme de verdad tras exponer una podredumbre profunda? Comparte tu opinión en los comentarios. Valoramos mucho tu perspectiva. Si esta historia de brutal injusticia y la lucha inquebrantable por la rendición de cuentas te conmovió, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote al canal para leer más historias importantes.